Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a ver. Ya está. A ver, vamos a compartir esto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Javier, Rosita, Florisa, Dayana, Agustín y todos los que me están saludando. Muy buenas tardes, chiquitos. Buenas tardes. A ver, déjenme compartir acá la pantallita. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Ahora sí estamos compartiendo esta pantalla. Ahí está. Vamos a ver. ¿Qué tal, Arielita? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Ya está, listo, ahora sí. Listo, chicos, un gusto de poder departir con ustedes, un gusto de reencontrarme con ustedes. Una tarde un poco fría, pero como siempre, hola Sarita, ¿cómo estás? Pero como siempre, ya saben, nosotros nos calentamos quemando cerebro, haciendo un poquito de química cómica, ¿no? Hoy cerrando prácticamente el mes, cerrando la semana, ¿no? Cerrando la semana, cerrando el mes. Y se fue mitad de año, mitad del 2021. Muchos piensan que mitad de año es en 28 de julio. No, no es mitad de año, no es el 28 de julio. Mitad de año es en junio, el 30 de junio. Así que esta semana se fue mitad del año, chicos. Parece mentira, ¿no? Pero medio año ya se fue. Increíble, ¿no? Pero bueno. Así que vamos a continuar nosotros trabajando, vamos a continuar avanzando rápidamente. Mírenme, parece mentira, pero rápidamente se pasan los meses y cuando no nos demos cuenta, ya vamos a estar pensando en nuestro próximo examen de admisión. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya vamos a estar pensando en nuestro examen de admisión. Ya parece que es un hecho que el examen de admisión de este año de San Marcos debe ser en la segunda semana de agosto. Ya hay nueva rectora, ya está encaminado el examen de admisión y pues va a ser el único. Yo mentiría si les dijese que va a haber otro examen de admisión este año. No va a haber solamente uno, que es el de que debe darse, hola Luz, que debe darse como les decía, más o menos en la segunda semana de agosto. Y de ahí nos enfocamos nosotros en el examen que vendría para el otro año, para marzo seguramente del próximo año. Así que vamos a ponerle pilas, vamos a ponerle ganas. Miren, ya pasó medio año, como les digo. Este otro medio año, la segunda parte del año, ustedes saben que se va mucho más rápido que la primera. Pasa mucho más rápido, así que cuando nos demos cuenta, ya vamos a estar en Navidad, vamos a estar celebrando Año Nuevo y seguramente ahí nomás nos va a caer el examen de admisión. Así que pongámonos las pilas, chicos, no pierdan esas ganas, ese ímpetu, esa, este, vamos a decir, esa predisposición que han venido mostrando hasta ahorita. Yo la verdad estoy muy agradecido con todos por su participación, por el hecho de hacer unas clasecitas dinámicas, ¿no? Siempre participando, preguntando, siempre haciendo algo de química cómica, porque como yo siempre digo, pues la ciencia no tiene por qué ser aburrida, al contrario, ¿no? La ciencia tiene que ser divertida, hay que vacilarnos acá con la química. Bueno. Y hoy nos vamos a vacilar, hoy nos vamos a divertir pues con la tabla periódica. Llegaron a practicar un poquito lo que respecta a la configuración electrónica. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo un poquito de configuración, o un poquito de la aplicación de la regla del serrucho? Estuvimos haciendo un poquito de eso. Ojalá que hayan revisado, ojalá que hayan podido
descargar sus materiales. Ya estaba colgado todo con anticipación, como siempre. Ojalá que hayan practicado los ejercicios de configuración. Si no me equivoco, las claves estaban en sus diapositivas de la semana pasada. Así que si han practicado, chicos, si han practicado, la clase de hoy debe de ser bastante fácil, porque hoy vamos a revisar lo referente a la, a la tabla periódica actual. Es decir, vamos a aprender a ubicar elementos en la tabla periódica. Vamos a aprender a ubicar elementos, vamos a aprender a vamos a aprender a cómo determinar en qué lugar de la tabla está tal o cual elemento, basado, ¿saben en qué? Basado nada menos que en la configuración electrónica. Así que si han practicado un poquito de configuración, si manejan un poquito la regla del serrocho, también vamos a ver lo referente a tabla periódica. A ver, pero vamos a empezar de una vez, porque si no, siempre nos falta tiempo, siempre nos falta tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vamos a revisar? Mire. Por ahí estoy presentando, eh, bueno, y el fondo el fondo de la diapositiva no me va a dejar mentir. Ahí, como verán, es el fondo de la PRE. Pues estamos haciendo uso del material de la PRE San Marcos, ¿no? Para que se den cuenta que nosotros hacemos lo mismo que hace la PRE, ¿no? Perdón, siempre cometo el error, siempre me equivoco. Disculpen. No hacemos lo mismo que hace la PRE. Nosotros hacemos mejor de lo que hace la PRE. Noso- Nosotros hacemos las cosas mejores de lo que hace la PRE. Por supuesto, así es, Gabriel. Hacemos mejor que hace la PRE. Bueno, ahí aparece una serie de símbolos que me parece corresponde a diferentes elementos químicos. Tal vez algunos de ustedes recuerdan a qué elementos corresponde, ¿no? Hola Anita, buenas tardes. Por ahí veo la N del nitrógeno, el CO del cobre, me parece, el Li del litio. ¿Reconocen algunos otros? A ver, por ahí K de potasio, AR de argón, SR de estroncio, ¿verdad? Son diferentes elementos químicos. El magnesio también está, muy bien, Yahir. El magnesio, el cloro, el níquel, la plata, el oro, qué sé yo. El silicio, así es. Ahora, esos elementos serán pues metales, serán no metales, porque yo he oído hablar de metales, de no metales. ¿Cómo reconocerlos, no? ¿Qué características tienen los metales? ¿Qué características tendrán los no metales, no? ¿Cómo me doy cuenta de qué tipo de elementos son? ¿Cómo me doy cuenta de dónde están ubicados? Eh, no sé si tienen una tabla periódica a la mano. No sé si por ahí creo, les dije la vez pasada que se consigan una tablita periódica y si no lo hice, mil disculpas, chicos, pero me gustaría si tienen por ahí una tablita periódica, no importa si no la tienen, pero si por ahí tienen una tablita periódica sería bueno para que más o menos puedan seguir lo que yo les voy a manifestar. Pues en la tabla periódica te comento que los elementos están distribuidos pues en filas horizontales, en columnas verticales. Entonces, si yo necesito en qué fila de la tabla está, en qué columna de la tabla está. Ah, muy bien, Lenny, muy bien, muy bien. Ahí tiene la tableta periódica de Pita, ¿no? Muy bien, sí, pues Pitágoras siempre en los veranos entregaban sus tablitas periódicas, ¿no? Muy bien, Lenny, muy bien. Te va a servir, te va a servir. Vamos a ver en qué filas está, en qué columna o en qué columna vertical, cómo se llaman las columnas verticales, cómo se les denomina las filas y cómo poder ubicarlos, ¿no? Dice por ahí que vamos a tener en cuenta los subniveles en los cuales terminan las configuraciones electrónicas.
Hay elementos cuyas configuraciones terminan en S, otros acaban en P, otros terminan en D, y también existen, por supuesto, elementos que acaban en F. Bueno, pues ¿cómo voy a aprovechar eso, no? ¿Cómo aprovecho eso para saber la ubicación de los elementos en la tabla? Pues bueno, todo eso vamos a revisar hoy. Sobre todo, repito, la parte de ubicación de elementos, ¿ya? La parte de ubicación que está relacionado con la configuración electrónica. En la actualidad, como podrás apreciar ahí en la pantallita, son 118 elementos los reconocidos oficialmente por la YUPAC. 118 elementos, chicos. No hay más. Alguno podrá decirme, profe, yo tengo mi tabla con 120 elementos, profe. Esa es la última que conseguí. No, profe, que ustedes están atrasados. Yo tengo mi tabla con 125, profe. No, profe, mi tabla tiene como 200. Chicos, al menos aquí en el planeta Tierra, solamente los elementos reconocidos oficialmente por la YUPAC son 118. No hay más. No hay más. Son 118 elementos. ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Cómo los vamos a ubicar? ¿En qué columna? ¿En qué grupo? ¿De qué manera vamos a ordenarlos? Pues eso es motivo de la clase de hoy, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar, chicos, el día de hoy. Y todo por si acaso, basado en la configuración electrónica. A ver. Mire, para poder distribuir a los elementos en la tabla, para poder ordenarlos, vamos a basarnos en la ley que dio este jovencito que aparece ahí en la, en la pantalla. ¿Quién es este joven? Eh, ¿Quién es este señor quien aparece ahí? Ah, pues es don Henry Moseley, uno de los más brillantes químicos que ha dado la humanidad, uno de los más brillantes científicos que ha dado la humanidad y que lamentablemente murió muy jovencito. Murió a los 37 años de edad. Oh, ¿qué le pasó, profe? Ah, pues este jovencito se enroló en el ejército en la Primera Guerra Mundial y lamentablemente en el campo de batalla un francotirador se le dio vuelta, se lo bajó de un balazo en la cabeza y ahí acabó el gran Henry Moseley. Me dicen que si hubiese tenido oportunidad de vivir más tiempo, pues cuántas cosas más hubiese podido aportar a la ciencia, ¿no? Era muy brillante, uno de los más brillantes científicos que ha dado la humanidad, pero como vuelvo a repetir, muerto muy jovencito. Murió a los 37 años, pero imagínense, a los 37 años explicó el origen de los rayos X, introduce la idea del número atómico, enuncia la ley periódica de los elementos, hace estudios sobre diferentes emisiones, un montón de cosas, y solamente tenía 37 años. Imagínense cuántas cosas hubiese podido dar más este señor Henry Moseley. Bueno, este señor Henry Moseley, justamente lo que te acabo de mencionar, logró explicar lo que no supo explicar años atrás un señor. A ver, voy a ejercitar mi lengua, voy a ejercitar mi lengua para decir el nombre del que descubrió estos llamados rayos X. A ver, vamos a hacer ejercicio a mi lengua, porque ese señor se llamaba, ¿saben cómo? Se llamó Wilhelm Conrad Röntgen. Ah, ¿qué? Profe, escupa, profe, escupa. Y a ver, otra vez. Este señor que descubrió los rayos X se llamó Wilhelm
Conrad Röntgen. ¡Buah, su madre! ¿Por qué está hablando? Röntgen, el señor Röntgen. Él descubrió los rayos X y la anécdota es, no sé si lo comenté, la anécdota es que pues él no tuvo la menor idea de lo que había descubierto. Este señor Röntgen descubrió unos rayos que podían fotografiar cuerpos ocultos. Él había construido un tubo de vidrio con unas placas metálicas parecidas a un fluorescente y hizo una descarga eléctrica y lo que encontró es que del polo negativo, que se llama cátodo, del polo negativo, salían unos rayos, que se llaman rayos catódicos y que chocaban contra metales pesados que formaban el ánodo positivo. Cuando los rayos que salían del cátodo, los rayos catódicos, incidían sobre estos metales, aparecían nuevos rayos que podían fotografiar cuerpos ocultos. Eso descubrió Röntgen. Bueno, pues cuando a Röntgen le preguntan, ¿no? Oye, Röntgen, ¿y cómo se originan estos rayos? Dijo, no sé, ¿no sabes? No. ¿Y de qué están constituidos? Tampoco, no sé. No sé de dónde salen, no sé de qué están constituidos. ¿Y cómo hacen para fotografiar cuerpos ocultos? Pues tampoco, no sé. Decía este señor. Röntgen no tenía la menor idea de lo que había descubierto. Röntgen no tenía la menor idea de qué estaban hechos esos rayos, ni tenía la menor idea de cómo hacían los rayos para poder fotografiar cuerpos ocultos, ¿no? Y esa es la anécdota, chicos. Por eso se le llamó rayos X, porque, porque rayos, Röntgen no sabía lo que había descubierto. Henry Moseley explicó que los rayos X se deben a que cuando estos rayos que salen del polo negativo, que yo te dije se llamaban rayos catódicos, chocan con ese ánodo pesado y al chocar con el ánodo se forman nuevos átomos, perdón, nuevos rayos, debido a que al momento de que los rayos catódicos se dirigen hacia el ánodo pesado, pues esos rayos catódicos le sacan un electrón al ánodo. Sale un electrón disparado y para cubrir ese electrón, el espacio del electrón, pues otro electrón se cae, vamos a decir, en un átomo. ¿Te acuerdas que en el átomo los electrones estaban a diferentes distancias como los planetas? ¿Sí? Como el sistema planetario, ¿te acuerdas? Que la semana pasada vimos eso. ¿Mm? Que te dije inclusive que nos habíamos convertido en investigadores privados y todo lo demás. Este, así como los planetas están a diferentes distancias del Sol, así estaban los electrones. Entonces, un rayo catódico viene, arrastra a uno de los electrones internos, y al salirse el electrón interno, al dejar un espacio vacío, otros electrones ocupan su lugar. Y en esa caída de electrones es que se emiten los rayos X. Henry Moseley determinó que esos rayos X se producen por la caída de electrones. Por lo tanto, determinó que esos rayos X son energía. Y la energía dependía de la cantidad de electrones que tiene un átomo. Y como la cantidad de electrones tiene que ser igual a la carga del núcleo, para que el átomo sea neutro, él propuso que todo elemento químico debe de identificarse por su número de electrones, por su carga nuclear, por su número atómico. Y cuando se le ocurrió eso, pues se le prende el foquito y dice, y entonces, si cada elemento va a tener un número propio, ¿por qué no ordenamos a los elementos en base a ese número? Y es así como este señor Henry Moseley, pues, enuncia la ley periódica de los elementos. Ley periódica que dice que las propiedades de los elementos
escúchame, ¿ah? Son una función periódica, o sea, están perfectamente ordenados en base a sus números atómicos. ¿Cuál era el número atómico, chicos? El número atómico es el Z. El número atómico es el numerito Z, que es igual a la cantidad de protones que tiene todo átomo, ¿no? El Z. Muy bien. Chicos, no se olviden, eso ha sido pregunta de examen de admisión. Actualmente, así es, Lenin, actualmente los elementos químicos están ordenados en base a la carga nuclear, en base al Z, en base a los números atómicos, ¿verdad? En base a los números atómicos. Muy bien. Cuando Henry Moseley dio a conocer eso, pues había que diseñar una tabla periódica. Y la tabla periódica que ustedes conocen, esa tabla periódica en forma alargada, pues se conoce justamente así, como la tabla periódica larga, que la dio a conocer un señor llamado Werner, allá por el año de 1930. Chiquitos, en la tabla periódica, ¿qué vamos a encontrar? Los 118 elementos van a estar distribuidos, como dice ahí, ¿en qué? En filas horizontales y en columnas verticales. Las filas horizontales son los llamados periodos. Por si acaso, chicos, las filas horizontales son los que están echaditos, ¿ya? Los que están así echaditos, los periodos, ya, esas son filas horizontales. Y las columnas verticales, los que están paraditos, ¿ya? Las columnas verticales, eso se llaman grupos, grupos o familias. En los periodos, la tabla periódica tiene por si acaso 7 periodos, ¿ya? Tiene 7 periodos, 7 filas horizontales. ¿Sabes por qué? Porque el átomo más grande que se conoce, el elemento 118, tiene 7 niveles. Tiene 7 niveles, por eso la tabla periódica tiene 7 filas horizontales. Las columnas van a contener elementos con propiedades muy similares. Por eso a todos los miembros de una misma columna los llaman familias, familias de elementos. ¿Por qué familias? Porque tienen un comportamiento similar, ¿ya? Todos los que pertenecen a un mismo grupo, en una misma columna, una misma familia, presentan propiedades químicas muy similares, muy parecidas. Profe, ¿cuántas columnas hay? ¿Cuántas columnas? Pues hay 18 columnas. En la tabla periódica actual, los que tienen una tablita cuente, hay 18 columnas, ¿no? Andrea, eso va a depender si es que se descubren átomos más grandes. Por eso, a ver si me has escuchado y me has interpretado. He dicho, el átomo más grande que se conoce en la actualidad es el 118, que tiene 7 capas, 7 niveles. Si se descubriese el elemento 119, entonces tendrías que hablar de un átomo que va a tener 8 niveles, porque el electrón 119 tendría que estar en un octavo nivel. Y así tendrías que descubrir elementos 119, elementos 120, así. Y vas ubicando a los electroncitos en sus respectivos niveles. Por ahora solamente hay 118, no hay más, no hay más. Eso es todo lo que se conoce y eso es todo lo que reconoce la UPAC desde el 2016, te cuento. Desde el 2016, desde noviembre del 2016, se reconoce a los 118 elementos, ¿ya? Hasta ahora se reconocen esos 118 elementos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jóvenes,
Para poder ubicar, para poder ubicar los elementos, eh, para poder ubicar los diferentes elementos químicos en la tabla periódica, vamos a considerar los subniveles en los cuales terminan las configuraciones. ¿Ya? Vuelvo a repetir, para poder saber dónde está un elemento, primero tengo que identificar en qué termina la configuración electrónica. ¿Ya? Chicos, a ver, ustedes pueden apreciar allí la tabla periódica en la actualidad, la podemos dividir en 4 grupos, en 4 bloques, ¿ya? En 4 grupos, en 4 bloques. Podemos dividirlo según la configuración electrónica, ¿sí? Según la configuración electrónica, eh, lo podemos dividir en las dos primeras columnas. Las dos primeras columnas contiene elementos cuyas configuraciones terminan en el subnivel S, ¿ya? Las 6 columnas del lado derecho, ¿sí? Las 6 columnas del lado derecho contiene elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en el subnivel P, ¿ya? Terminan en el subnivel P. En la columna, perdón, en el bloque central vas a encontrar 10 columnas. En el bloque central vas a encontrar 10 columnas. 10 columnas que contienen elementos cuyas configuraciones electrónicas terminan en el subnivel D. ¿Ya? Terminan en el subnivel D. Y debajo de la tabla hay dos filas horizontales, chaditas, que van a contener elementos que acaban en el subnivel F. ¿Ya? En el subnivel F. Eso es lo que quiero que tengan, ¿ya? Esto, chicos, a ver, yo les voy a pedir algo. Les voy a pedir que hagan una captura, pero no una captura de pantalla. No, no, no. Yo no quiero que hagan una captura de pantalla porque yo no quiero que la foto se quede en tu celular, en tu tablet, en tu laptop, en tu computadora. No, no. Quiero que me hagas una captura de cerebro. ¿Ya? De ese esquema. Quiero que me hagan una captura de cerebro. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la idea de la tabla, las dos columnas de la izquierda en S, las 6 de la derecha en P, la del centro en D y la de abajo en F, jóvenes, ubicar elementos es bien fácil. Es solamente criterio, saber dónde está el elemento. Ahí está la tabla, entonces, dividida según la configuración electrónica según el subnivel en que termina la configuración. Muy bien, ahí está. Gabrielito está activando su memoria fotográfica y acaba de graficar eso, o lo acaba de grabar en su disco duro cerebral, ¿no? Que, pues, por lo visto, está un poco duro. Ese disco duro está muy duro. Muy bien, jóvenes. A ver, por ejemplo, fíjate la configuración electrónica del azufre. Fíjate la configuración electrónica del azufre. Neón 10, 3S2, 3P4. Ah, veo que la configuración electrónica termina en P. Veo que la configuración termina en P. Se acaba en P, se acaba en P. Ah, de hecho, es un elemento que debe estar ubicado a la derecha de la tabla, ¿no? A la derecha de la tabla. Eh, en el caso de en el caso del hierro, mira, en el caso del hierro, fíjate en qué termina la configuración. La configuración electrónica está terminando en el subnivel D, ¿no? En el caso del fierrito que está abajo, en D.
Se acaba en D, ¿a qué grupo pertenecerá? Se acaba en D, pertenece al bloque central, al de los elementos de transición. Los que acaban en D se les llama elementos de transición. Los que acaban en S y P se les llama elementos representativos. ¿Ya? Esos se llaman representativos. Y bueno, los que están en la parte inferior, los que acaban en F, eso sí, se llaman transición interna. Antiguamente los llamaban tierras raras. No se llama tierras raras, se le llama transición interna. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero que graben en su cabecita. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ubicar a los elementos entonces en la tabla. Para ubicarlos, primero quiero que sepamos ubicar el periodo en el cual pertenece un elemento. Chicos, para saber el periodo, lo único que basta es que sepas cuántos niveles tiene el átomo. ¿Ya? ¿Cuántos niveles tiene ese átomo? ¿En cuántos niveles se han distribuido sus electrones? Eso es lo que quiero saber. A ver. Perdón, chicos, perdón que estaba cerrando acá para que no se filtre mucho ruido. Le decía, en el caso de los periodos, cuando queremos determinar el periodo al cual pertenece un elemento, pues hay que fijarnos en cuántos niveles hemos logrado distribuir nuestros electrones. Por ejemplo, en el primer caso que se trata del elemento, me parece que ahí hay un error, ¿no? Ahí creo que hay un error de, no debe de ser 15, debe ser 13. Acá vamos a corregir esto, ¿ya? Porque esto debe ser 13, mira, 10, neón 10, 12, 13, no debería ser 15, sino debería ser 13. Bueno, esos 13 electrones, esos 13 electrones están distribuidos en cuántos niveles, chicos. ¿En cuántos niveles? Están distribuidos en 3 niveles. El primer átomo tiene 3 niveles. ¿Está bien? Si tiene 3 niveles, entonces yo voy a afirmar que ese elemento está ubicado en el tercer periodo de la tabla. Yo voy a decir que ese elemento está ubicado en la tercera fila horizontal. La tercera fila horizontal. Sí, ya sé, Andrea, por eso estoy diciendo que hay un error. ¿No me has escuchado? Eso debe ser el elemento 13, que es el aluminio. Estoy diciendo que vamos a corregir, esto está mal. ¿Ya? No es 15, debe ser 13. Y si es 13, acá debería, perdón, si es 15, acá debería de ser 3, no 1. ¿Ya? Por eso está mal. Le decía, pero al margen si es 13 o es 15, la cantidad total de electrones se han distribuido en 3 niveles, ¿no? Se han distribuido en 3 niveles. Entonces, si están distribuidos en 3 niveles, significa que es un elemento perteneciente a qué periodo de la tabla. Significa que pertenece al tercer periodo. Significa que pertenece al tercer periodo, ¿correcto? Ahí está. Entonces, en base a la configuración electrónica, me doy cuenta de que
este átomo tiene los electrones distribuidos en 3 niveles. En el caso de este otro átomo, con número atómico 25, a ver, hago mi configuración electrónica. Clase de la semana pasada. Clase de la semana pasada. A ver, uso un gas noble. Argón 18. Argón 18. ¿Qué sigue del argón 18? A ver, creo que el argón 18 termina su configuración electrónica en 3p6. Creo que el argón 18 termina en 3p6. Y si termina en 3p6, la configuración, ¿qué cosa continúa? ¿Qué sigue del 3p6? 4s2. Y si es 4s2, ¿qué sigue? 3d. A ver lo que me falta. Argón 18 más 2, 20. Más 5, ahí están los 25. Pregunta. ¿Cuántos niveles he utilizado para distribuir esos 25 electrones? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos niveles? Creo que 4, ¿no? Ahí dice 4s, porque este es 3D, este es 4s. Ah, ¿3? 3 o 4, ¿no? 4, muy bien. A diferencia que en el caso anterior le decía 3s2, 3p, allá son 3 niveles, pues no hay más. Acá, en cambio, es 4, ¿no? Es el número más grande que está por ahí. Ah, bueno, entonces es un elemento que tiene 4 niveles. El átomo de ese elemento tiene 4 niveles. Y por lo tanto, el elemento está ubicado en el cuarto periodo. Así. La cantidad, la cantidad de niveles que tiene un átomo va a determinar en qué periodo de la tabla está. ¿Correcto? ¿Se entiende, chicos? ¿Me dejo entender, por favor? Confírmenme si me dejo entender. ¿Sí? Entonces, entonces, dependiendo entonces de la cantidad de niveles, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de niveles, entonces vamos nosotros a ubicar el periodo. Vamos a saber en qué periodo de la tabla está. Vuelvo a repetir. Nos fijamos cuántos niveles hemos empleado, Y los niveles están dados por los numeritos que acompañan a las letras. Los numeritos, todo eso ya hemos hablado la semana pasada. Ya todo eso hemos revisado la clase pasada. Los numeritos que acompañan a las letras se llaman niveles. Entonces, pues, ¿cuántos niveles se han utilizado en el primer caso? Solo 3 niveles. A ver, eh, por lo tanto, si solamente se han utilizado 3 niveles, por lo tanto, es un elemento del tercer periodo. En el otro caso, ¿cuántos niveles se han utilizado? Yo no estoy preguntando en qué acaba la configuración. No, ahorita a mí eso no me interesa saber. Yo no quiero saber, yo no quiero saber en qué acaba la configuración. Yo quiero saber cuántos niveles se emplean o se han empleado. Pues yo creo que aquí se han empleado, en este segundo caso, hasta 4 niveles, ¿no? Hasta 4 niveles. Si veo 4s2, 3d10. El número que acompaña a las letras, ¿no? Ese es el que te indica el nivel. Y en este caso se están tomando 4 niveles, ¿ya? Se están empleando 4 niveles para distribuir esos electrones. Por lo tanto, es un elemento del cuarto
del cuarto periodo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya sabes, ¿ah? Solamente son 7 hasta el momento, solamente son 7. Ahora, para ubicar los elementos en los grupos, ¿sí? Para ubicarlos en los grupos respectivos, tenemos que ver en qué acaba la configuración, ¿no? Tenemos que ver en qué acaba la configuración, en qué subnivel termina la configuración. Si la configuración electrónica termina en el subnivel S o acaba en el subnivel P, mira, si la configuración electrónica termina en el subnivel S o en el subnivel P, a ver, lo que habíamos dicho hace un ratito, ¿ah? En unas diapositivas anterior, ¿no? Si acaba en el subnivel S o acaba en el subnivel P, entonces esos elementos pertenecen a los grupos A, ¿sí? Pertenecen a los grupos A, ¿correcto? ¿Sí? Pertenecen a los grupos A. Los que acaban en S o acaban en P pertenecen a los grupos A. Estos elementos pertenecientes a los grupos A se llaman elementos representativos. Elementos representativos o principales, ¿ya? Elementos representativos o principales. Profe, ¿y cómo voy a saber yo en qué grupo de la tabla está? Ah, ya. Para saber el grupo, te fijas en la cantidad de electrones de valencia. ¿La cantidad de electrones de qué, profe? Los de valencia. ¿Los de Valencia? ¿De Valencia de España? No, oye, Calichín. Los electrones de valencia son los electrones del último nivel. Los electrones del último nivel del átomo. ¿Ya? A eso se llaman electrones de valencia. Vamos, estos chiquitos, esta teoría está totalmente relacionada con el tema de la semana pasada. Y discúlpenme que, si bien es cierto, yo estoy leyendo las preguntas, lo que me están escribiendo en el chat, y no estoy contestando específicamente a cada uno, porque se me va a ir el tiempo y no voy a poder completar, pero si se han percatado, en lo que voy explicando, estoy contestando a las preguntas que me están haciendo. En lo que voy explicando, trato de responder a las preguntas que me están haciendo. Pero, y aquí va para todos, aquí va para todos. Chicos, a ver, y lo vamos a comentar de una vez que es la cuarta semana, pues el cuarto tema de avance, ¿ya? El cuarto tema. Jóvenes, química, mm, si no lo revisan y si no lo leen, chicos, ahí sí se nos hace un arroz con mango, no entiendo nada. Química es un curso que tiene todos los temas encadenados, concadenados. Si no sé una cosa, no sé la siguiente y peor la subsiguiente y al cuarta semana mando al diablo el curso porque no entiendo nada. ¿Ya? Jóvenes, entonces, por favor, tienen que revisar la teoría. Tienen que, yo siempre trato de hacerlo fácil, sencillito, así concretito, pero tienen que leerlo, chicos. eh, ¿Cuántos han repasado? ¿Cuántos han resuelto? ¿Cuántos han bajado el material? A ver, ¿cuántos han leído el tema anterior para hacer el tema de hoy? Tal vez algunos sí, otros no. Y entonces, si yo no lo leo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no entiendo nada de lo que está haciendo el profe hoy día. Por favor, vamos a ordenarnos, ¿ya? Vamos a ordenarnos, ¿ya? Así que si no lo revisamos, si no leemos, no vamos a estudiar, perdón, no vamos a poder avanzar, ¿ya? Ayúdenme, por favor, ayúdenme para poder avanzar, ¿ya? Entonces, quiero ubicar elementos en un grupo.
en la tabla periódica. Ya de los periodos ya sea. Me fijo en cuántos niveles tiene y ya sé el periodo. Ahora, para saber en qué grupo está, me fijo en qué terminó la configuración electrónica. A ver, si yo veo que la configuración electrónica termina en S o termina en P, repito, si acaba en S o acaba en P, entonces, a ojo cerrado, es un elemento perteneciente a los grupos A. Entonces, ahí va lo que yo te decía. Si tienes una tabla periódica a la mano, no me va a dejar mentir la tabla periódica. Vas a poder observar que en las dos primeras columnas de la izquierda, las dos primeras columnas de la izquierda, pues las dos primeras columnas de la izquierda tiene a los electrones que terminan en el subnivel S y sus columnas están indicadas con las letras A, 1A y 2A. A la derecha hay otras 6 columnas cuyas configuraciones terminan en los subniveles P. Termina en los subniveles P, ¿correcto? Entonces, si termina en los subniveles P, ¿sí? Si termina en los subniveles P, entonces también es un elemento representativo. Y sus columnas están terminadas en ¿qué? Perdón, están indicadas en ¿qué? ¿Con qué letra? Están indicadas también con las letras A, ¿sí? Al lado derecho está la columna 3A, 4A, 5A, 6A, 7 hasta 8A. A la izquierda está 1A y 2A. Ya a la derecha está desde el 3, ¿sí? Están 3A, 4A hasta el 8A. Repito entonces, si acaba en S o acaba en P, pertenece a los grupos A. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuál de los grupos? A ver, si mi configuración electrónica terminase en el subnivel S, como acá, mira, ve, mi configuración termina en 3S2. Pregunta, ¿cuántos electrones de valencia tiene nuestro átomo? Electrones de valencia son los electrones del último nivel. En este caso, el último nivel es el tercero. Eso significa que hay 2 electrones de valencia. ¿Está bien? Son 2. Ahora, ¿en qué grupo de la tabla estará el elemento? ¿En qué grupo de la tabla? Para saber el grupo, ya te dije, como la configuración termina en S, como termina en S, significa que pertenece a los grupos A. ¿Cuál de todos? La cantidad de electrones de valencia, o sea, estos dos, me va a indicar el grupo. El grupo es 2A. ¿Ves? Grupo 2A de la tabla periódica. ¿Sí? Grupo 2A. Este grupo 2A, esa columna 2A, tiene un nombre. A esa familia se le llama alcalinos térreos, ¿no? Te lo voy adelantando. Después voy a hacer un cuadrito y te voy a pedir, ¿ya? Por si acaso, desde ahorita te lo digo, tienen que aprenderse todos los elementos de los grupos A. Tienen que saberse todos los elementos de los grupos A y con el respectivo nombre de cada uno de los, con el respectivo nombre de cada una de las familias. ¿Ah? Tienen que aprenderse todo eso. ¿Ya? Tienen que aprenderse todo eso. ¿Ya? Por ejemplo, grupo 1A, la familia de los alcalinos, la primera columna, ¿quiénes son? Litio, sodio, potasio, rodio, cesio, francio. Así tienen que responder. Segunda columna, la segunda columna es el grupo 2A.
¿Qué elementos están presentes en el grupo 2A? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Así me tienes que responder. ¿Ya? Y no solamente en orden, ¿eh? Salpicados. Por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿dónde está el cloro? 7A. ¿Dónde está el potasio? 1A. ¿Dónde está el silicio? 4A. ¿Dónde está el fósforo? 5A. ¿Dónde está el selenio? 6A. ¿Dónde está el estroncio? 2A. ¿Dónde está el yodo? 7A. ¿Dónde está el litio? 1A. Así, chicos, tienen que saber todos, ¿ah? Todos los elementos de los grupos A. Yo no les he pedido, si me escuchan bien, no quiero que se aprendan toda la tabla. No, todo no. Solamente los elementos de los grupos A. ¿Ya? Solamente los elementos de los grupos A. A ver, en el caso del selenio, selenio 34. A ver, configuración. Argón 18, 4S2, 3D10, hasta 4P4, ¿no? 18 más 2, 20. Los numeritos que están en la parte superior son los electrones. El argón tiene 18, más estos 2, 20, más 10, 30, más 4, 34. Ya está, 34. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Primero, ¿cuál es el último nivel? ¿Cuál es el último nivel allí? Creo que el último nivel es el cuarto nivel, ¿cierto? Creo que el último nivel es el cuarto nivel. Ah, ya. Entonces, en ese cuarto nivel, ¿cuántos electrones hay? Porque los electrones del último nivel son los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones hay? Hay 2 electrones en el S y 4 electrones en el P. O sea que en total, ¿cuántos electrones de valencia encuentro? En total, ¿cuántos electrones de valencia hay? En total, la cantidad de electrones de valencia es 6. ¿Cierto? Son 6. 2 electrones que están en el subnivel S y 4 que están en el subnivel P. Pero ambos subniveles son del cuarto nivel, del último nivel. Ah, ya. Entonces, si hay seis, ¿a qué grupo de la tabla periódica pertenece nuestro elemento? Como acabó en P, son elementos de los grupos A. ¿Cuál de todos? Sumas los electrones del S con los del P. Sumo los del S con los del P. ¿Cuánto resulta la suma? 6. Mi grupo es 6A. Ahí está, grupo 6A de la tabla periódica. Chicos, si se dan cuenta, esto está muy ligado con la configuración. Por eso les dije, chiquitos, practiquen la configuración, practiquen la regla del serrucho. Si no sabemos eso, entonces tampoco voy a entender nada de tabla. Se nos va a hacer pesado entender, ¿ya? Van a volver a repasar lo de configuración y practicar un poquito de tabla, ¿ya? Bueno, esto que acabamos de hacer, eso que acabo de hacer es, son ubicación de los elementos para los grupos A. Modernamente, a ver, comento algo. Modernamente, la UPAC ya no quiere que usemos letras A o letras B para ubicar a los elementos. Modernamente, la UPAC quiere que utilicemos columnas, o sea, número de columnas. ¿Cuántas columnas tiene la tabla? Tiene 18. Ah, ya. Entonces, son 18 grupos. Grupo 1, grupo 13, grupo 15, grupo 9, grupo 7, grupo así.
números, nada más. Eso quiere que maneje, eso quiere que la YUPAC manejemos desde ahora. ¿Por qué, profe, todavía seguimos usando en la academia letras A y letras B? Porque así viene en el examen de admisión. Así viene en el examen de admisión. Vamos a ir introduciendo de a poquitos la idea de columna. Vamos a ir introduciendo de a poquitos esa idea de los numeritos que indican el grupo sin letra, ¿no? 13, 12. ¿Ya? De a poquito vamos a ir aprendiendo eso, ¿ya? Pero vamos a centrarnos todavía en las letras A y B, porque es lo que viene en el examen de admisión. A ver, y en el caso de los elementos cuya configuración electrónica termina, perdón, con mi garganta, termina en el subnivel de dedo. Si la configuración termina en el subnivel D, entonces se dice de manera clásica que es un elemento perteneciente a los grupos B. Así se decía en forma clásica, pertenece a los grupos B. Pertenece a los grupos B, les decía. ¿Cómo saber cuál de los grupos B? Ah, ya. Para saber el grupo, vas a hacer algo parecido a lo que has hecho cuando la configuración acabe en el subnivel P. Algo parecido. Vas a sumar. Para saber el número de grupo, vas a sumar. ¿Qué vas a sumar? Vas a sumar los electrones que hay en el último nivel, en otras palabras, los electrones que hay en el subnivel S, más los electrones del subnivel D, más los electrones del subnivel D. Siempre y cuando, hay una condición, siempre y cuando el subnivel D esté incompleto. Siempre y cuando no tenga 10 electrones. Porque si ya está completo, porque si ya está lleno, entonces ya no se le toma en cuenta para la determinación del número de grupo. Repito, si el subnivel D ya está completo, ya está lleno, no se le considera para determinar el número de grupo. Solo se va a considerar si es que solo se va a considerar si es que este subnivel D está incompleto, ¿ya? Siempre y cuando esté incompleto, ¿ya? A ver, por ejemplo, en el primer caso, titanio 22, configuración. A ver, argón 18, 4S2, 3 dedos. Ajá. Acabó en D. Acabó en D. D de dedo. Muy bien. ¿Y con cuánto se acaba en D? De hecho, pertenece a los grupos B. Ahí está. Listo. Pertenece a los grupos B. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Dice que para saber el grupo, tengo que sumar. ¿Qué vas a sumar? Vas a sumar los electrones del último nivel, los del S, con los electrones del D, siempre y cuando el D esté incompleto. Si ya está lleno, no lo sumes. ¿Eh? Si ya está lleno, ya no lo sumes. Solo cuando está incompleto. A ver, 2 más 2, 4. Ah, ya. ¿En qué grupo está? Acá está. 4
4B, ¿viste? Es del 4B, sumando los electrones del S con los del D. Si yo quiero hacer la configuración de este elemento se llama niobio. A ver, 41, Z41. Me interesa dónde está ahorita. Perdón, no me interesa a mí las características del elemento niobio. Me interesa ubicar una tabla. Ya, 41. Vamos. ¿Cuántos niveles tiene, perdón, sí, cuántos niveles tiene nuestro átomo? A ver, por lo visto tiene 5 niveles, ¿no? Por lo visto tiene 5 niveles. Perfecto, 5 niveles. Ahora, em, para saber el grupo al cual pertenece el elemento, muy bien. Para saber el grupo, lo que voy a hacer es sumar los electrones, sumar los electrones del S, o sea que son 2, más los electrones del D incompleto. El D tiene 3, así está incompleto. Voy a sumar. A ver, 2 más 3. O 2 más 3 significa que es del grupo 5. ¿Está bien? ¿5 qué? Como acabó en D, pertenece al bloque D, pertenece al lado derecho de la tabla, ¿no? El bloque B, el bloque D. Perdón, el bloque central, no el bloque D. Estoy hablando del bloque D, el bloque central de la tabla. Bloque D, el bloque central. Ya está. Último nivel, 5. El nivel incompleto, 4. Sumo los electrones, 2 más 3, 5B, ¿no? Así, 5B. Así vamos a determinar nosotros la ubicación. Por ejemplo, en el elemento cadmio 48. ¿Qué podemos afirmar del cadmio 48? A ver, al momento de hacer la configuración, veo que la configuración electrónica termina en 4 de 10, ¿no? Criptón 36, que sigue del criptón 36, 5s2, hasta ahí van 38, y del 5s2, 4 de 10. Hasta ahí estamos los 48 electrones. Perfecto. Ahora me fijo, para poder saber el grupo. Como acaba en D, a ojo cerrado, como acaba en D, a ojo cerrado es un elemento perteneciente a los grupos B, ¿correcto? A los grupos B. ¿Cuál de todos? Voy a sumar, son numeritos que parecen exponentes, pero los voy a sumar siempre y cuando el subnivel D tenga orbitales vacíos, o sea, siempre y cuando el subnivel D no esté lleno. Uy, y acá sí está completo, mira, de 10. Cuando ya está completo, ¿qué hacemos? Cuando está lleno, cuando ya está completo, ya no se le cuenta al momento de sumar. Mira lo que dice acá, ¿ves? Tiene que saber interpretar. Para los elementos de los grupos B, el número de grupo es el número de electrones del último nivel más el número de electrones en el D incompleto. En el D incompleto. Se suma cuando está incompleto, pero acá no, pues acá ya está lleno. Entonces, entonces ya no lo considero. Simplemente, ¿qué grupo es? Es el grupo 2B de la tabla periódica. Ahí está, grupo 2B de la tabla. ¿Correcto?
Como dice nuestro ingeniero por ojo, cuando el subnivel D está completo, cuando ya esté lleno, no se le considera para la determinación del número de grupo. ¿No? Es así nomás. No consideras en la determinación del número de grupo. ¿Correcto? ¿Correcto? Solo se suma cuando está incompleto. A ver, a ver, a ver, a ver si se entendió. A ver. ¿Y qué pasaría si una configuración, por ejemplo, termina en, a ver, se me ocurre, ya, el elemento níquel, que tiene el número atómico 28. El níquel con Z igual a 28. Vamos a ver, tú puedes. Para un níquel 28, yo le dije para el átomo de níquel, un número atómico 28. La configuración creo que termina, a ver, para un níquel 28, cuando el Z, cuando el Z es igual a 28, ¿no? Cuando el Z es igual a 28, la configuración electrónica creo que es fácil utilizando el argón 18. ¿No? Utilizando el argón 18. Y cuando utilizas el argón 18, entonces, ¿qué es lo que queda? El argón 18 sería 4s2 y 3d, a ver, ¿3 de cuánto? 3 de 8, ¿no es cierto? Así. Ah, ya. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Ahí está, así es más o menos la configuración. 4s2 3 de 8, ¿no? Así termina la configuración. Ahora, ¿en qué, ¿en qué grupo de la tabla está? ¿En qué grupo? Para saber el grupo hay que sumar. Hay que sumar los electrones del S con los electrones del D. ¿Correcto? A ver, de los del S con los del D. 2 más 8. Pierina me dice 10B, profe. Chicos, ¿existe 10B? Ujú. A ver, ahora, repito, si la configuración acaba 4S2 y 3D8, los del último, eh, a ver, los electrones del último nivel son los que van a determinar el grupo. En este caso, no es, no se le considera al 10. ¿Correcto? No se considera solamente los del S, por lo tanto el grupo será 2, 2, ¿sí? ¿Está bien? Grupo 2 y este compuestito, para este compuestito, repito, quiero determinar el grupo y el grupo sigue, el grupo, como acá ya no hay nada, acá es 0, ¿sí? Ahí es 0, último nivel. Entonces, ¿en qué grupo será? ¿En qué grupo de la tabla está? ¿Mm? Estará en el grupo
2A de la tabla periódica. 2A. ¿Se entiende por qué? Bueno, a ver, vuelvo a repetir, hago mi configuración hasta 48. Para ubicar el grupo, ¿qué hago? Sumo. A ver, ¿qué voy a sumar? Los del S con los del D. Pero un momentito, el D no se suma. Ah, ¿verdad? No, no se suma porque ya está completo. Cuando ya está lleno, entonces no se suma y solo se considera los... solo vamos a considerar, vamos a considerar a los electrones de este último nivel, los electrones del S, ¿ya? Los electrones del S. Entonces, una notita. Si tienen su tabla periódica a la mano, fíjense el grupo 8B de la tabla periódica. Y fíjense, está casi en el medio. Y ese grupo 8B tiene, bueno, sus configuraciones electrónicas terminan en qué subniveles. El grupo 8B está conformado de 3 columnas. Fíjate la tabla periódica, 3 columnas. Y es más, en cada columna hay un elemento que lo identifica. Está el litio, el berilio, el boro, ¿sí? Elementos de la tabla. A ver, grupo 8B está conformado por 3 columnas, ¿sí? Encabezadas por el hierro, el cobalto y el níquel. ¿Ya lo viste? ¿Sí? Repito. El grupo 8B de la tabla está conformado por 3 columnas, ¿sí? Que no te sorprenda eso. Está formado por 3 columnas, ¿ya? Encabezadas por el elemento hierro, el elemento cobalto y el elemento níquel. Hasta ahí estamos bien. ¿Lo observaron? Hierro, cobalto y níquel. Muy bien. Ahora, cuando yo quiero saber la configuración, por ejemplo, para el caso de el hierro, hago la configuración, ¿no? Hago la prueba experimental y más o menos tendría eso. En términos generales, NS2, N-1, D. ¿Qué más? ¿Qué pasaría con el níquel? Perdón, con el cobalto, que termina su configuración en DS2, D7. Y ni hablar de el níquel. El níquel 28, ¿sí? El níquel 28. A ver, en ese níquel, para que sean 28, ¿cuántos? O sea, eh, para ese níquel 28, a ver, ¿cuántos electrones hay en su nivel D? Hay 8 electroncitos. Es el grupo 3B de la tabla, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, jóvenes, si la configuración termina en D6, no hay ningún problema. No hay, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque al momento de sumar 2 más 6, el grupo sigue siendo 8. Si acaba en D7, ten cuidado, no lo hagamos mecánicamente. Si acaba en D7, chicos, hay que sumar los electrones del S con los del D. Profe, ¿está incompleto? ¿Cuál? El, ¿Está incompleto el subnivel D? Sí, sí, está incompleto. Porque la suma debe dar 10 y acá solamente dice 8. Perdón, 7. Y si fuese níquel, cuya configuración acaba en D8, mira, la tabla quedaría así, en S2, N-1 de 8. Ya. Chicos, si a mí me preguntan en qué grupo de la tabla está, si acaba en D6, no hay ningún problema, porque sumas los 6 del D con los 2 del S. Lo sumas y no hay ningún problema. 2 más 6, el grupo debe de ser
el grupo 8B. Pero se acaba en D7. Se acaba en D7. 2 más 7, 2 más 7, 9, ¿no? 2 del S más 7 del D son 9. Tendría 9, sería grupo 9. ¿Pero hay grupo 9? No hay grupo 9. Solamente en la representación clásica hay 8 grupos A y 8 grupos B. Entonces, forma práctica. Si la suma se pasa de 8, escúchame, si al momento de hacer la configuración notas que la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. El grupo sigue siendo 8. ¿De acuerdo? Si la suma se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8. Es que no hay más grupos, chicos. Si la configuración terminase en D8, a ver, se acaba en D8, 2 del S más los 8 del D, 2 más 8, 10. 10. ¿Hay grupo 10? No. Entonces el grupo sigue siendo 8. Lo que pasa es que el grupo 8B está conformado de 3 columnas. La columna 6, perdón, es de la columna 8, la columna 9 y la columna 10. ¿Ya? Ese grupo 8B está conformado de 3 columnas. ¿Ya? La columna 8, la columna 9 y la columna 10, ¿ya? Y la columna 10. A ver, por ejemplo, ahí está. Tengo el caso del hierro. Configuración argón 18, 4S2, ¿sí? 3D6. Acabo en D. Si acaba en D, pertenece a los grupos B. Ya. Si acaba en D, pertenece a los grupos B. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los grupos B? Sumas los electrones del S con los del D. Por el D está incompleto. Sumo 2 más 6. Perfecto. El grupo 8B. No hay ningún problema. ¿Correcto? Se suman los electrones del S del último nivel con los electrones del D. Y así obtenemos el grupo. Grupo 8B es la columna 8 de la tabla periódica. Y si yo tengo un caso como el elemento rodio, que aquí lo estamos colocando, que está en el mercado internacional, está tan de moda que tiene el precio del rodio 5 veces el precio del oro, por si acaso. Es uno de los metales más preciados. A ver, para el caso de este elemento rodio, número atómico 45, configuración criptón 36. ¿Qué sigue del criptón? 5. Bueno, aquí hay un caso especial. No te preocupes, yo he puesto ese elemento con caso especial para que noten que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver, ¿cómo les puedo decir? Lo importante es que sepamos la configuración, nada más, nada más. No, acá no entra más que configuración electrónica, ¿ya? Entonces, fíjate. Se acabó en D a ojos cerrados, pertenece a los grupos B. ¿Cuál de todos? Ah, ya. Para sumar, para saber, sumo los electrones del S con los del D. 1 del S, 8 del D, 1 más 8, 9. ¿Hay grupo 9? Ya lo mencionamos. ¿Hay grupo 9? No. El grupo sigue siendo ¿qué? El grupo sigue siendo 8. ¿Correcto? El grupo sigue siendo 8. ¿Sí? 8B. Solo que, ¿qué columna? 1 más 8, 9. ¿No? Ahí está. Es de la columna 9. ¿De acuerdo? Se acaba en D8. Se acaba en D8. Entonces, acá es columna, nuestra columna, ¿cuál será? Es la columna 9,
porque 1 más 8 es 9, ¿no? Lo estaba jugando. Muy bien, ahí está. Así vamos a ubicar elementos en la tabla periódica, dependiendo si acaba en S, acaba en P o acaba en D. Perdón, en F. Los que acaban en F, acuérdate, ¿ah? Los que acaban en F, chicos, son elementos que están en la parte inferior de la tabla. Son dos series de elementos. En la primera serie está, a ver, eh, está encabezado por el elemento lantano. Vuelvo a insistir, la tabla periódica actual tiene 18 columnas. 18 columnas. Correcto, 18 de los que están paraditos, columnas paraditas. A ver, repito, le decía que lo de transición interna que termina su configuración electrónica en el subnivel F está conformado por dos series de elementos cada uno. Si está en, ¿sí? Están ubicados en el sexto y en el séptimo periodo, dice, ¿no? La primera serie se conoce como la serie de lantánidos, o sea, la primera fila horizontal, ¿no? Se conoce como los lantánidos. Eh, la segunda serie se conoce con el nombre actínidos, ¿ya? Actínidos. Ellos, su configuración es hasta el Laurencio. Y bueno, y ahí aparecen algunos metales de transición interna, ¿no? Así, esos son todos los que están en la parte inferior de la tabla, por si acaso, todos son metales, todos son elementos metálicos, ¿ya? Ahí está encerradito el uranio, de ahí en adelante, todos son artificiales. Todos los elementos, desde el uranio para adelante, el neptunio 93, plutonio 94, americio 95 y todo lo demás, todos son apolares, apolares. Mientras que este elemento o todos los que están hasta ese momento, eh, ¿cómo le digo? Primero, todos estos que están acá, después del uranio, los preparas en un laboratorio. Todos los antecesores sí se pueden obtener en un laboratorio, ¿no? Así es una de las primeras diferencias que hay con estos elementos. ¿De acuerdo? En resumen, si la configuración electrónica termina en S o termina en P, pertenece a los grupos A. ¿Cuál de todos los grupos A? Insisto, suma los electrones del S con los electrones del P y ahí te vas a dar cuenta en la ubicación del elemento de la tabla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si las configuraciones terminan, a ver, si acaban en S, se fijan cuántos electrones hay en el S, ¿no? O sea, eh, para un Z89, acá está, mira, Z89, se fijan en la segunda serie horizontal. Ahí están todos los elementos de los cuales hemos estado revisando ahorita, ¿ya? De ubicación. Ahora, miren, esas son las familias de las respectivas, son las familias, los respectivos. eh, ya, los del bloque central se identifican con las letras B y los de los extremos con las letras A. A ver, ¿cómo quedó? ¿Sí? A ver, por ahí me hacían una pregunta, profe. ¿Una configuración puede pasar de 10? A ver, si hemos dicho
la tabla periódica actual, ¿m? La tabla periódica actual tiene 7 capas, tiene 7 niveles, no tiene más. Entonces, ese, a ver, si tiene 7 capas, si tiene 7, este, si tiene 7, 7 periodos, perdón, 7 niveles, entonces hay 7 periodos. ¿Ya? Los periodos están determinados por el, el periodo está determinado por la cantidad de niveles que tiene la configuración electrónica de un átomo. Ahora, si voy a ubicar, si la configuración electrónica termina en el subnivel D, se acaba en el subnivel D, entonces no hay problema. Hago mi configuración normal y para ubicar elementos en el D, ¿qué voy a hacer? Para ubicar elementos en ese subnivel D, lo que voy a hacer es, perdón, para saber ubicar a los elementos en base a su configuración. A ver, en el caso del titanio, ¿sí? Titanio 22, ¿cómo sería? ¿Mm? Sería argón 18, 4s2, 3d2. Se acaba en D a ojos cerrados. Sumas, ¿qué grupo será? 2 más 2, 4d. Así, 4d. El otro, ¿cómo sería? Nada, igualito, se acaba en D, se suma los del S con los del D. Solamente que si el D está lleno, ya no lo consideras. Ahora, si el D, la suma se pasara de 8, forma práctica, porque solamente son dos casos. Si se pasa de 8, si se pasa de 8, entonces el grupo, el- si se pasa de 8, el grupo sigue siendo 8b, porque no hay más grupos, ¿ya? Si se pasa de 8, sigue siendo 8b. ¿Ya, chicos? Bueno, esto hay que practicarlo, ¿ah? Esto hay que practicarlo, hay que volverlo a revisar, ¿ya? Eh, yo les voy a pedir, bueno, tienen chamba, tienen trabajo, el resto es teoría. Vamos a hacer algo. Van a aprenderse van a aprenderse todos los elementos de los grupos A, ¿sí? Vamos a, este, eh, todos los elementos de los grupos A, ¿sí? Y van a tratar de practicar la ubicación de los elementos. Traten de revisar los ejercicios que tienen ustedes colgados en el Drive, ¿ya? Yo voy a subir las soluciones, perdón, las claves, pero más que las claves, como veo que acá hay deficiencias, vamos, la próxima clase, al inicio de clase, hacemos el solucionario para saber si lo hiciste bien o no. Pero primero quiero que lo hagas tú. Quiero que practiques tú. Quiero que lo leas y que lo estudies. Quiero que se aprendan todos los elementos de los grupos A. ¿Ya? Van a estudiar, voy a preguntar la próxima clase todos los elementos de los grupos A. Apréndanse eso, traten de desarrollar los problemitas, pero inténtenlos, porque si no, no aprenden. Intenten resolver los problemas, no importa si te equivocas. Y al inicio de clase, la próxima semana me dice, profe, resuelva los problemas. Y yo me resuelvo todos los problemas y para que verifiques si lo hiciste bien o no. ¿Ya? Pero lo van a hacer, por favor, para que practiquen esa parte de configuración electrónica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí nos vamos a quedar, chiquitos. Ya volé con la hora. No se olviden de dar su examen de teoría, un examen facilito. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar entonces. Por ahora, practiquen, practiquen. Yo sé que está medio pesadito esto, pero me parece porque no hemos practicado configuración. ¿Ya? Ahí nos vamos a quedar entonces. ¿Ya, chiquitos?
Traten de desarrollarlo, cuídense mucho, no hagan travesuras y desarrollamos la próxima semana. O en todo caso me escriben al chat y yo les respondo en el transcurso de la semana si tienen alguna consulta que hacer. ¿Ya? Ya chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos en la próxima clase, por favor. Sí, nos vemos en la próxima clase, pero practiquen y estudienme la tablita, por favor. Me estudia la tablita periódica, ¿ya? Nos vemos, chiquitos. Cuídense. Chau, 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 chau.